Buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Silvia Ramírez Turbina y yo les voy a compartir el tema El Señorío de Jesús. El tema del Señorío de Jesús es un tema muy importante para mí. En lo personal es uno de los que más me gusta de todos. Todos son muy bonitos, todos son muy hermosos. Pero a mí este fue el que más me gustó. El Señorío de Jesús, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué a Jesús le dicen Señor? ¿Por qué a Jesús le dieron el título de Señor? El título de Señor, Dominus en latín, significa que Dios lo ha elegido como dueño absoluto del pasado, del presente y del futuro. Dueño de los hombres, de los animales y de toda la creación, le han sido sometidos. Jesús es el vencedor de la muerte y el maligno. El cielo, el mar y la tierra están bajo su poder. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Jesús. Y así lo dice en su palabra. En el libro de los Hechos 10:42, dice así. Él nos ordenó predicar el pueblo y dar el testimonio que Dios le ha constituido juez de Dios y vivos y muertos. Palabra de Dios. Y también en la cita de Filipenses 2 del 9 al 11 dice así. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Así, mis hermanos, como dice la palabra, Dios lo engrandeció. Dios lo hizo grande y le dio el nombre que está por sobre todo nombre, para que todos proclamemos que Cristo Jesús es el Señor, para darle la gloria a Dios Padre. ¿Y qué significa cuando nosotros declaramos a Jesús como Señor? Muchas de las veces nosotros hemos encontrado a Jesús y lo hemos experimentado. Hemos hecho una vida nueva y tenemos una nueva vida en el Espíritu. Y aceptamos a Jesús que es nuestro Salvador, pero es necesario que sea nuestro Señor, porque para muchos ya está dentro de nuestra vida y como lo repito, lo hemos aceptado. Pero en realidad Jesús todavía no se convierte en el centro de nuestra vida. Actuamos, inclusive los servidores, que ya estamos en un ministerio y algunos apostolados, pero en realidad no se nos nota que Jesús ya es el centro de nuestra vida, porque las actitudes que tenemos o los comportamientos no son los adecuados a lo que Jesús quiere. Tomamos decisiones equivocadas y hasta nos enojamos porque pues a veces no se dan las cosas, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo tenía en mente, pero esa decisión la tomamos nosotros, no la dio el Señor. Entonces es muy distinto cuando nosotros tomamos las decisiones y las cosas no se nos dan, a cuando nosotros ponemos a Jesús en primera parte y le decimos, Señor, yo deseo esto, Señor, pero si tú quieres y esto es lo que me conviene, no me va a alejar de ti, lo pongo en tus manos y tú decides si esto es lo que tú quieres para mí. Y así es como empiezan a darse las cosas. Pero a veces no tomamos una decisión firme. Un día nos portamos bien, otro día nos portamos mal y así andamos indecisos, no somos firmes en nuestras decisiones. Hay 3 ejemplos de cómo podemos reflexionar si verdaderamente Jesús es nuestro Señor.
Dice, el primer ejemplo es cuando nosotros tomamos las decisiones, pero ni siquiera le avisamos a Jesús. Fui a una entrevista de trabajo y ni siquiera le pregunté a Jesús, Jesús, este trabajo me va a convenir, realmente es lo que tú quieres para mí. Ni siquiera lo pensamos. Y ya cuando inclusive nos dan el trabajo, pero el trabajo no resulta ser lo que yo esperaba, es un trabajo absorbente que ni siquiera me da tiempo para ir a la misa, ni siquiera me da tiempo para servir, ni siquiera me da tiempo para hacer mi oración personal porque llego tan agotado y tan cansado. Y aparte mis actividades de la vida diaria de la casa, pues me absorben porque las tengo que realizar. Entonces, ahí Jesús no es el Señor de nuestra vida. Otro ejemplo es cuando hacemos el proyecto, por un ejemplo, como ya lo di en un trabajo, pido aquel trabajo, voy a la entrevista, pero ay, al final ya cuando estoy en la entrevista me acuerdo de Jesús. Ay, Jesús, ayúdame. Ay, no seas malo, que me contraten porque necesito el trabajo. Pero en realidad, Jesús no es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no oré antes. Cuando Jesús ya es el centro de mi vida, estoy desempleada y le pido al Señor, Señor, necesito un trabajo, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, el trabajo que tú quieras para mí. Un trabajo donde yo pueda asistir a misa, yo tenga el tiempo para ti, yo tenga el tiempo para servirte, yo tengo el tiempo para tener mi espiritualidad, mi grupo de oración, mi apostolado, Señor, pueda atender a mi familia con calidad, darles tiempo de calidad. Entonces ahí el Señor da la respuesta y nos acomoda todas las cosas en el orden que Él quiere. Porque todo lo que nos aparta de Jesús no viene de Jesús, porque nos enfriamos espiritualmente. Y a Jesús le gustan las personas firmes, los servidores decididos, no los servidores tibios que no se deciden, ay no, que no se deciden hacia ninguna situación, no se definen. Y dice su palabra en el capítulo del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15-16, dice así: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué eres tibio y no frío o caliente? Voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Así es, mis hermanos. En la palabra nos confirma que Dios no nos quiere tibios. Por eso dice, ojalá fueras frío. O sea, ojalá le dijeras que no. O ojalá fueras caliente. Jesús te dice, o sí o no. O sea, o caminas conmigo o definitivamente no caminas conmigo. Si nosotros al tomar ese compromiso con Jesús, al decirle, al aceptarle, al reconocerle, nosotros estamos aceptando su señorío. Estamos aceptando que vamos a estar bajo su voluntad. Que todo el entorno vamos a caminar en la dirección que Jesús quiere. Porque la palabra de Dios dice así. Dice en Romanos 14:8, dice, si vivimos para el Señor, vivimos.
Si morimos, morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos al Señor. Palabra de Dios. Entonces, la palabra es muy clara. Si vamos a vivir con Jesús. Si vamos a morir con Él. Tenemos que tomar esa decisión firme, sincera, consciente de todo aquello que no le agrada a Jesús. Esto significa que nos vamos a tener que quitar muchas áreas de nuestra vida, muchas actitudes, muchos comportamientos que ya no los vamos a poder hacer. Ya no vamos a poder estar perdiendo el tiempo en cosas que no dan frutos. Al contrario, cada instante, cada pensamiento, cada momento, cada actividad en donde Jesús nos tenga, nuestro trabajo, nuestro hogar, tenemos que dar un testimonio de un Jesús vivo y resucitado, de que Jesús existe, que Jesús no es nada imposible para Él. Para Él todo es posible. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Él? Por supuesto que cuesta mucho trabajo. Por supuesto que nos va a doler muchas cosas, desprendernos de todas las cosas que nos distraen. Y muchas de las veces cuando tenemos apegos a las cosas materiales, es muy difícil. Hay que irle preguntando a Jesús: Señor, te entrego todas mis pertenencias, todo lo material, Señor, es tuyo. Dime cómo quieres que las maneje, dime qué quieres que haga con ellas. Y poco a poco nos vamos desprendiendo de lo que a Jesús no le agrada. También le vamos entregando a nuestra familia, todos nuestros familiares, se los entregamos a Él, le decimos: son tuyos, Señor, yo no tengo por qué apropiarme de ellos, Señor. Todos tienen su tiempo para tu conversión, te los confío, te los entrego, te los consagro, para que tú ilumines sus vidas. Nuestra casa, le entregamos nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, para que Jesús vaya también haciendo la obra en cada uno de ellos. Otra de las cosas que también podemos entregarle: nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestras empresas, los que tienen empresas, nuestras amistades ya no van a ser las mismas, que nos alejan de Dios, que nos hacen distraernos, amistades que nos invitan a pecar, amistades que tienen vicios y que nada más nos ponen las tentaciones enfrente. Al contrario, ahora vivimos en una vida plena en el Espíritu, que las amistades que nosotros tenemos ahora son personas que siguen a Jesús, que comparten la alegría de haber conocido a Jesús con nosotros, se gozan en nuestras alegrías y lloran con nosotros en nuestras penas. Personas que nos comprenden, que hablamos en el mismo idioma, que no nos juzgan locos, porque conocer a Jesús es una locura tremenda. Es una locura que nadie la puede entender más quien la vive, quien realmente la ha vivido y que verdaderamente Jesús ha tocado las fibras de su corazón, se vuelve loco. ¿Por qué? Y empieza una transformación muy profunda en el corazón cuando nosotros nos decidimos a entregarle nuestro corazón, que es lo más importante.
nuestro corazón para que Jesús empiece a trabajar en cada área de nuestra vida que no es correcta. Y nos empezamos y nuestra conciencia empieza a despertar. En ese despertar espiritual se nos caen las vendas de los ojos y decimos, no es posible que yo esté haciendo esto, no es posible que yo sea un servidor y todavía tenga esas actitudes que a Dios no le agradan, que yo no soy un reflejo de Jesús vivo y resucitado, que aún tengo egoísmo, que aún no tengo amor por el prójimo. Es impresionante, hermanos, que conforme vamos caminando, Jesús nos va mostrando siempre en qué área tenemos que mejorar, en qué área vamos a seguir trabajando, mis hermanos. Pero lo importante es no desistir, seguir firmes y perseverantes, que Jesús nos dé la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando en esta vida y darle gloria, que todas las actividades, que todo lo que hagamos sean para la gloria de Dios, que nos glorifiquemos en Él, porque a Él se le da toda la honra, al Señor de señores. Y yo les quiero compartir mi testimonio. Cuando yo tomé el querigma por primera vez, yo fui llamada de una manera diferente al servicio. Yo no lo tomé inmediatamente como normalmente se hace, que antes de empezar la formación, la renovación, tienes que tomar el querigma. Mi caso fue distinto. Yo entré a la renovación por una compañera de trabajo. Ella acababa de tomar el querigma y en la junta dijo, muchachas, acabo de tomar un curso de evangelización. Nos vamos a reunir en la Basílica del Roble todos los jueves de 8 a 10 de la noche, quien guste ir. Y a mí se me vino en el pensamiento, dije, ay, 2 meses. Si voy pues yo voy a ir. Al final, si voy 2 meses no me pasa nada. Si tengo tiempo para hacer otras cosas, que no tendré tiempo para ir 2 meses. Bueno, y así fue. Y mi compañera no lo podía creer porque pues yo era la patito feo de la empresa, la corajuda, la enojona, la que pues todos me tenían miedo, ¿verdad? Y así ingresé a la renovación. Cuando ella me presenta con el coordinador y me dice, hermano, traigo una compañera de trabajo, quiere entrar al grupo, y dice, ay, pero es que se necesita el requisito de tomar el querigma. Te voy a aceptar con una condición. Cuando empiece otro curso de evangelización, lo tomas, por favor, te comprometo. Y digo, sí, claro que sí. Yo dije, pues tanto requisito para 2 meses, ¿verdad? Pues a final de cuentas se terminan los 2 meses y yo me voy. Y así. Entonces, pero me empezó a gustar mucho la fraternidad que había ahí, una cosa muy bonita, que es uno de los primeros regalos que yo recibí de parte de Jesús, el amor fraterno. Era una convivencia tan hermosa que hasta ahorita nos seguimos queriendo mucho. Los compañeros de esa generación todavía nos vemos, nos frecuentamos y una cosa bien hermosa. Cuando yo ya empieza, que se acerca la Navidad y dicen, vamos a salir de vacaciones y regresamos en enero. Y les digo yo, ¿que no se va a acabar esto? No son 2 meses, dicen, sí, pero son 2 meses cada módulo y los módulos son 11. Y yo dije, ay, Dios mío, pues ya estoy aquí, ¿ya qué puedo hacer? Bueno, luego ya empezó el curso de evangelización en la iglesia del Carmen y ya tomé el curso de evangelización y bien impactante porque como es muy importante la evangelización,
a cuando no estás evangelizado. Cuando no estás evangelizado, no entiendes. Por más formación que tú tomes, no entiendes nada. Pero cuando tú ya tomas el curso de evangelización, es muy distinto. No, cuando yo descubro que Jesús y que Dios es amor y que yo quería salir por las calles gritándole a todo el mundo que Jesús y Dios sí existían. O sea, yo me quería volver loca. Como yo fui una niña muy maltratada, muy golpeada por mi mamá, soy hija de madre soltera. Entonces yo tenía muchas heridas profundas de odio, de rencor y de resentimiento. Y para mí fue muy, muy impactante el descubrir que Dios me amaba y que Jesús caminaba conmigo, que Jesús había estado conmigo en todo momento, en los momentos más difíciles de mi vida, inclusive en esa soledad y esas tristezas. Cuando en el tema del señorío de Jesús, yo digo, ¿cómo es posible que yo viva con tanto odio y tanto resentimiento? Pero cuando ya Jesús, nosotros lo aceptamos en nuestro corazón se va transformando. Y yo digo, qué impactante, cómo en cuestión de minutos se me olvidó todo el peso que traía de 30 años en mi corazón. En un abrir y cerrar de ojos se te acaba todo sentimiento, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, porque no es fácil perdonar a quien no te ama. Y es más difícil cuando tu propia madre no te ama. Yo pienso que para cualquier persona es el dolor más grande que cada ser humano pueda tener. Pero, ¿cómo Jesús suple todas esas necesidades? Esas necesidades tan básicas que todos los seres humanos deberíamos de tener. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que Jesús, si ustedes hacen a Jesús el centro de su vida, cualquier situación que ustedes estén viviendo, cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier problema que para ustedes parezcan imposibles, cuando ustedes lo hagan centro de su vida y ustedes caminen bajo la dirección de Jesús, la vida va a cambiar y va a ser muy distinta. Por supuesto que cuando hay rencores y resentimientos no es fácil. Es muy difícil. Yo batallé mucho para poder superar el rencor y el resentimiento, pero gracias a un amigo sacerdote que me dijo, si tú no perdonas, yo te voy a excomulgar 2 meses, ¿y qué crees que te pase? Le dije, ay padre, pues me muero, ¿cómo voy a estar 2 meses sin la Eucaristía? Dijo, pues ahí tienes la respuesta, o perdona, y gracias a eso pude superarlo, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, yo los invito a que tomes esa decisión de reconocer a Jesús, aceptarlo, confesar y proclamar que Jesús es tu Señor, para que le entregues tu familia, todo lo que pertenece a Jesús, tus empresas, estés en donde estés, cierra tus ojos y a cada que mencione vas a decir Jesús es mi Señor. Vamos a darle ese rendimiento a Jesús de todos los aspectos de nuestra vida y contestamos, Jesús es mi Señor. De mi familia y de mis amistades, Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús es mi Señor. De mis estudios o trabajo, Jesús es mi Señor. De mi pobreza o riqueza, Jesús es mi Señor. De mis amigos y conocidos, Jesús es mi Señor. De mi cuerpo y de mi alma, Jesús es mi Señor. De todas mis relaciones personales, Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y emotividad, Jesús es mi Señor. De mi patria y de mi hogar, Jesús es mi Señor.
de mi casa y bienes materiales, Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y temores, Jesús es mi Señor. De mi vida política y social, Jesús es mi Señor. De mi imaginación y memoria, Jesús es mi Señor. De mi inteligencia y voluntad, Jesús es mi Señor. De mis ojos, oídos, manos y pies, Jesús es mi Señor. De mi manera de divertirme, Jesús es mi Señor. De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar, Jesús es mi Señor. Para la gloria de Dios Padre, en el cielo y en la tierra, toda rodilla se doble. Amén. Amén. Amén.